alimentación, ¿no? Lactancia entrecortada, puede haber reflujo, rechazo de la alimentación, puede haber diascoresis, palidez y en menos frecuencia también, o en algunos casos puede haber presencia de cianosis, por ejemplo, palpitaciones, síncope. En los niños que son más grandes o adolescentes va a haber presencia de fatiga sobre todo e intolerancia al esfuerzo y disnea. Pero también el preescolar, por ejemplo, puede presentar síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, como era el caso de nuestro paciente que presentamos previamente. También puede haber casos de fatigabilidad, puede haber tos crónica. Entonces, esto también, todos esos síntomas pueden llevar también a cierta confusión con otras entidades que pueden ser más comunes, ¿no? En el caso de pediatría, que vendrían a ser gastroenteritis, reflujo gastroesofágico, por ejemplo, entre otras. Siguiente. El 90% de los niños con cardiopatía congénica van a presentar en sí cuadros, o pueden presentar cuadros de insuficiencia cardíaca, sobre todo en el primer año de vida. Los síntomas también pueden estar asociados según la afectación que se dé en este cuadro de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, al ver una disminución de la contractibilidad, los niños van a tener pulsos débiles, pueden cursar con oliguria o ritmos de galope. Sí, va a haber presencia de estimulación simpática, de manera compensatoria va a aumentar la frecuencia cardíaca, puede haber sudoración o vasoconstricción periférica. Si hay congestión venosa pulmonar, va a haber disnea, taquimia. Perdón, ya no veo la diapo. Ya, disnea, taquimia, sibilancias, tos, cianosis, ortornea, ¿no? Y si hay congestión venosa sistémica, puede haber hepatomegalia o edemas periféricos. Siguiente. Otro punto a tratar es la clasificación. Hay una clasificación tanto para cuadros de insuficiencia cardíaca crónica como también para los cuadros agudos. Dentro de la crónica hay dos conocidas, que es la primera de ellas, que es ROS, que son en menores de 10 años sobre todo, en los cuales son 4 clases. Dentro de ellas, la primera es asintomáticos, la segunda es cuando presentan una taquimia leve o sudoración, sobre todo en la parte de los lactantes, o en los niños mayores pueden cursar con una disnea a nivel del ejercicio. En la clase 3 ya hay una marcada taquimia o sudoración con la comida de los lactantes, y acá lo llamativo es que hay una escasa ganancia ponderal. Y en los niños más grandes puede haber una marcada disnea con el ejercicio. Y la clase 4 es la presencia de síntomas a nivel de reposo. Siguiente. La otra escala es la de NIHA, por sus iniciales en inglés, que igual hace la valoración funcional de la insuficiencia cardíaca, pero sobre todo se usa en adolescentes, en los cuales la clase 1 no hay una limitación de la actividad física, en la clase 2 hay una ligera limitación, la 3 hay una marcada, y la 4 hay una incapacidad para llevar cualquier actividad física, ¿no? Siguiente. Y dentro de la presentación en cuadros de ICC aguda, según, por ejemplo, esta es de la referencia de la guía canadiense, nos dice que debemos hacer dos preguntas fundamentales. Si el paciente presenta signos de congestión o si hay signos de baja perfusión. Cuando hay signos de congestión, estos, por ejemplo, son la hepatomegalia, si es que hay taquimia, optornea, edema facial, si es que hay ascitis. Y, por ejemplo, en la radiografía de tórax también podemos encontrar un flujo pulmonar aumentado, o signos de congestión propiamente dichos. Y si hay signos de baja perfusión, pueden ser, por ejemplo, hipotensión, extremidades frías, un llenado capilar lento, una alteración del estado de conciencia, oligoanúricos. Y todo eso nos lleva a cierto tipo de clasificaciones que van desde la letra A a la D. En la A es cuando no hay ninguna presencia de estos dos. En la B ya hay ciertos signos de congestión. En la C tiene ambos, tiene signos de congestión y signos de perfusión. Y en el D, que es el más grave, estaría, por ejemplo, asociado a shock cardiogénico, en el cual, digamos, el paciente ya necesitaría, por ejemplo, intubación, incluso infusión de inotrópicos, ¿no? Siguiente. Dentro del diagnóstico, el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, por eso es importante realizar una historia clínica detallada, incluso conocer los antecedentes del paciente, si es una cardiopatía congénita, si es que ya recibe medicación, si tiene infecciones respiratorias recurrentes, entre otros. Y dentro de la anamnesis, sobre todo, es importante valorar en el lactante la alimentación, ¿no? El número de tomas, cuánto tiempo le toma cada toma de leche, por ejemplo, la sudoración y cómo va la ganancia ponderal según las curvas. En niños mayores, ver la adaptación al ejercicio. Y al examen físico, algunos signos que nos pueden ayudar es la coloración de la piel, ver la parte de la perfusión periférica, si hay frialdad, si hay palidez,
si hay presencia de cianosis, a la inspección torácica, cómo es el esfuerzo respiratorio del paciente, a la ocultación, si es que hay presencia, por ejemplo, de ritmo de galope, que sabemos que es la presencia del tercer o cuarto ruido, la palpación torácica y abdominal, si es que hay presencia de hepatomegalias, o presencia también de edemas, ¿no? La frecuencia cardíaca también es importante valorarla. En respuesta al gasto cardíaco disminuido, esta va a elevarse. En niños menores de 2 años pueden estar elevados más de 160, de 2 a 6 años más de 140, de 6 a 12 años más de 120 y en adolescentes más de 100. Los pulsos, es importante palpar pulsos a nivel axilar femoral, si es que estos están débiles o disociados, y también es importante medir la presión arterial para ver si es que hay discordancias a nivel de miembros superiores y miembros inferiores. Siguiente. Dentro de los exámenes complementarios, inicialmente podemos pedir, por ejemplo, EKG, radiografía de tórax y algún bioquímico, hemograma de ingreso. Dentro del el EKG en sí, el hallazgo más común, más frecuente, va a ser una taquicardia sinusal en cuadros de una ICC aguda. En cuadros de ICC crónica, puede haber alguna otra alteración, pueden ver signos de hipertrofia ventricular o cambios en la onda T, que pueden implicar una reagudización más que todo. Siguiente. El otro es la radiografía de tórax, en el cual lo importante acá es ver la parte del tamaño del corazón mediante el índice de cardiotorácico, en el cual, a manera de recuerdo, se encuentra aumentado cuando es más de 0.6 en neonatos, más de 0.055 hasta los 2 años y más de 0.5 mayores de 2 años. También es importante valorar signos de congestión pulmonar, efusión pleural y también pedir, por ejemplo, radiografías de tórax lateral, como en el caso de este paciente, en el cual vemos, por ejemplo, crecimiento de las cavidades del lado derecho, que están como que más pegadas hacia la parte del esternón. Siguiente, por favor. Una acotación, no te muevas. En esta placa lo que se ve es crecimiento de cavidades izquierdas. Mira cómo está la punta tirada para abajo. Y en la lateral se ve el crecimiento del corazón tan global que se pega a la columna. Eso me indica que son las cavidades izquierdas y va con el diagnóstico ecocardiográfico que le han hecho al paciente. Ok, doctor. Bueno, en la parte de laboratorio también es importante ver exámenes como por ejemplo el hemograma, que es útil para evaluar la parte de la anemia, si es que ya que pueden causar o agravar también la parte de la insuficiencia cardíaca. Leucocitosis también, si es que estar de fondo alguna infección subyacente o puede ser resultado también del estrés. Electrolitos para ver si es que hay alguna alteración, hiponatremia, hipocalemia o hipocloремia, digamos como uso también de resultado de diuréticos que pueden tener algunos pacientes. La hipercalemia también para ver resultado de la perfusión renal si es que esta se encontrara alterada. La función renal también si tuviera elevación de BUN o la reducción de BUN creatinina, por ejemplo, en caso de insuficiencia cardíaca descompensada. En la función hepática también, porque la hepatomegalia a menudo se asocia con insuficiencia hepática y pueden ver elevación de lo que son transaminasas, LDH. En lactato también es importante para valorar si es que hay una disminución a nivel de lo que es la perfusión tisular y disminución del metabolismo. Y la función tiroidea, porque también ciertos cuadros de hiper o hipotiroidismo severo pueden causar insuficiencia cardíaca, y a nivel de los gases arteriales, la presencia de hipoxemia leve, por ejemplo, en caso de insuficiencia cardíaca leve a moderada, o la insuficiencia cardíaca grave a menudo puede conducir también a una hipoxemia grave, o bueno, incluso casos de hipoxia, ¿no? Siguiente. Y bueno, dentro de otros exámenes adicionales también está lo que es el péptido natriurético. Eso es una hormona que se libera cuando hay mucha sobrecarga de volumen o presión a nivel ventricular y se va a correlacionar en sí con lo que es la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Cuando hay valores elevados en más de 3 a 4 veces, su valor basal puede haber compromisos cardiológicos, y dentro de ellos lo que el NT-proBNP, que es el fragmento inactivo, es el que sirve más como marcador clínico a diferencia del BNP, que es la parte activa, es la molécula que ejerce en sí la parte fisiológica. Y el NT-proBNP también tiene una vida media más prolongada de 70 minutos versus las 15 minutos que tiene el BNP. Siguiente. Dentro de la ecocardiografía, bueno, esto también nos sirve para ver lo que es la parte morfológica, estructura cardíaca, la función sistólica, diastólica, y el estudio al inicio y seguimiento y ver la respuesta al tratamiento. Y la resonancia cardíaca puede ayudar en el diagnóstico, por ejemplo, de casos de miocarditis o también en casos de algunas miocardiopatías dilatadas. Siguiente.
Y dentro del tratamiento, bueno, hay dos pilares en sí. La primera sería eliminar la causa de la insuficiencia cardíaca. De ser posible, de esta debe ser corregida. Y dentro del margen de corrección, las cardiopatías congénitas, la mayoría entran a cirugía. Y la otra parte sería controlar los síntomas y progresión de la enfermedad mediante medidas generales y diuréticos. Siguiente. Entonces, en sí, el manejo de la falla cardíaca en niños, no hay, digamos, estudios dirigidos exactamente a la parte pediátrica, la mayoría de ellos se extrapolan de la población adulta, pero sí hay algunas metas que debemos tomar en cuenta, como por ejemplo, la primera de ellas sería mejorar lo que es la perfusión tisular, disminuir lo que es la precarga, ya sea por uso de diuréticos, aumentar la contractibilidad, ya sea por cardiotónicos o dioxina, y disminuir lo que es la poscarga por medio de los YECAS. Mejorar también el aporte de oxígeno para evitar lo que es la parte de la anemia, optimizar la nutrición, una dieta hipercalórica y minimizar lo que son el remodelamiento ventricular por medio de beta bloqueadores o YECAS para así evitar lo que es la progresión de disfunción miocárdica y mejorar lo que es la función cardíaca a largo plazo. Siguiente. Entonces, dentro de las medidas generales, el aporte calórico, los lactantes, más o menos lo que se recomienda son 150 kilocalorías por kilo día y en los niños y adolescentes de 25 a 30 kilocalorías kilo día. Dentro de este esquema, los carbohidratos no deben exceder los 6 gramos kilo día, los lípidos no exceder los 2.5 gramos kilo día y las proteínas de 1.2 a 1.5 gramos kilo día. El suplemento de oxígeno se da cuando hay presencia de cardiopatías congénitas acianóticas, pero que saturen siempre y cuando menos del 90%. Reducir el consumo de sal cuando hay pacientes con retención de líquidos y la parte de restricción de fluidos hasta un 80% cuando hay edemas o persistencia de edemas a pesar del tratamiento diurético. Siguiente. Dentro del enfoque terapéutico, ante un cuadro, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca aguda, que habíamos dicho que había que tener dos preguntas importantes, según lo que era la Sociedad Cardiovascular Canadiense, que era si es que habían signos de hipoperfusión o signos de congestión, valorar lo mismo, ¿no? Si es que hipotensión, taquicardia, dificultad respiratoria, o a veces trastornos gastrointestinales. Si es que no hay ninguno de estos el paciente pasa a ser una clase A. Y de cuando hay una clase A, hay que valorar si es que estos pacientes tienen una fracción de eyección mayor al 40%, si es que hay una leve dilatación y por ende si es que hay una buena función a nivel ventricular. Si es que todo esto es sí, los pacientes pueden recibir YECAS y ser reavalados cada 1 o 2 meses. Pero si en este caso tuvieran alguna de estas alteraciones, a veces se les puede agregar un beta bloqueador y pueden ser reavalados dentro de 1 o 2 semanas. Si dentro de las primeras preguntas de hipotensión, taquicardia, dificultad respiratoria, hay un poco de ellas o están presentes alguna de estas sintomatologías, los pacientes pasan a ser clasificados a clase B y deben iniciarse diuréticos de ASA. Valorar una mejoría a las 48 horas. ¿Con qué podemos valorar con ellas? Con el BNP, con la relación buncreatinina y con la parte del sodio que existe normal. Y si todo esto es acorde, pasarían a ser una clase A, pero si es que alguno de esos valores estuvieran alterados, pasan a ser una clase C, y en la clase C sí o sí el paciente necesita ya diuréticos o inotrópicos intravenosos, vasodilatadores, incluso una ventilación mecánica nasal invasiva, y si el paciente, valoración, ¿no? Si es que nuevamente el paciente estuviera sin signos de hipoperfusión, o sea, está caliente, tiene una buena diuresis, podemos hacer un DCT en 4 o 7 días y el paciente otra vez regresaría a la clase B, pero si no fuera el caso, el paciente en sí ya necesita también otras medidas de soportes mayores, ventilatorias, mecánicas e incluso uso de inotrópicos, y cuando no hay ninguna respuesta de ellas, lo último que se plantea es la parte del trasplante. Siguiente. Este es el tratamiento también de mantenimiento oral para niños con insuficiencia cardíaca crónica, en el cual, igual según la clasificación, por ejemplo, de NIJA que íbamos de 1 a 4, según, y también los cambios ecocardiográficos, por ejemplo, un niño que esté en un NIJA 1 y si hubiera cambios ecocardiográficos como tal, podría recibir YECAS de primera instancia. En un segundo escalonamiento, si es que hubieran síntomas leves, también se le puede apoyar con diuréticos, aparte de los YECAS. Si este paciente ya presenta síntomas moderados, se le agrega a veces beta bloqueantes y también antagonistas de la aldosterona. Y si cuando ya hay síntomas graves, este paciente ya requiere un ingreso hospitalario, para necesitar lo que son inotrópicos, intravenosos, vasodilatadores, y ya cuando los síntomas son intratables, incluso hasta soporte mecánico, y ya la última medida que vendría a ser el trasplante. Siguiente. Entonces, este es un esquema general, ¿no? Diuréticos para el control de los síntomas, a veces se usan de primera instancia, pero la indicación es tratar de retirarlo lo antes posible. Los YECAS en todos los pacientes cuando hay casos o evidencia de remodelación de fracción de eyección reducida, y los beta bloqueadores cuando hay síntomas más marcados, una fracción de
deyección menos del 40%, la espironolactona también se reserva para aquellos que tienen síntomas más avanzados o una función disminuida más del 30%, y bueno, la digoxina como signo tiene una indicación estándar, ¿no? Siguiente. Entonces, en la parte de los diuréticos en general lo que van a hacer es reducir lo que es la sobrecarga de volumen, disminuir las reagudizaciones, mejorar la parte de la contractilidad y mejorar la supervivencia. Tenemos los diuréticos de asa, las tiazidas, los antagonistas de la aldosterona. Dentro de los diuréticos de asa, el más usado es la furosemida, que son los más usados en sí en la presentación aguda. La furosemida inhibe lo que es la resolución de los electrolitos en la rama ascendente de la asa de Henle y va a aumentar la expresión de agua libre. También puede producir ciertos efectos secundarios por su mismo efecto, que va a ser hipocalemia, por ejemplo, cloremia, hiponatremia y una alcalosis metabólica. Y en desnutridos, la recomendación es administrarlo incluso cada 6 a 8 horas porque ese tiende a ligarse a la parte de las proteínas. Y en infusión continua se dice que pueda reducir hasta el peso y también los valores de ProBNP de manera más rápida. La dosis que puede ser administrada ya sea por vía oral, intramuscular o intravenosa, más o menos abarca de 1 a 4 miligramos por kilo día, cada 6, 12 hasta 24 horas. Y dosis superiores a 1 miligramo por kilo día incluso se recomienda asociar a lo que son ahorradores de potasio. Siguiente. Los otros diuréticos son las tiazidas, que también actúan, bueno, estas actúan a nivel de lo que es el túbulo distal, van a inhibir lo que es el transporte del sodio y cloro, y por lo general van a ser de segunda línea. Se pueden usar junto a los diuréticos de asa, y los efectos secundarios de esos pacientes, también, de este medicamento también son los que son trastornos hidroelectrólicos como hipocalemia, piruricemia, hipercalcemia, y la dosis va de 1 a 2 miligramos por dosis cada 12 a 24 horas. Los antagonistas de la aldosterona, por ejemplo la espironolactona, que actúan a nivel del túbulo distal, van a inhibir lo que es la acción de la aldosterona y reducir la pérdida de potasio por la orina. Y entre los efectos secundarios va a haber lo que es la hipercalemia y ginecomastia, y la dosis abarca de 0.5 a 2 miligramos por kilo cada 12 horas. El siguiente. Los YECAs en sí lo que van a hacer es revertir la parte del remodelamiento cardíaco, van a disminuir la poscarga, que es la principal indicación, y por ende van a causar vasodilatación periférica, ¿no? Los mismos medicamentos que más se usan en la parte de los niños es el captopril y enalapril. Siempre debemos comenzar con dosis bajas e incrementar de manera progresiva. El enalapril tiene también lo que es el efecto adverso de la tos, entonces por eso a veces se puede cambiar a la parte a captopril. Dentro de las dosis, el enalapril 0.1 a 1 miligramos kilo día en 1 o 2 dosis, y el captopril de 0.5 a 6 miligramos kilo cada 8 horas. Siguiente. Los beta bloqueadores igual pueden atenuar los efectos simpáticos, van a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca y también evitan la parte de la remodelación y mejoran la función cardíaca. Entonces está indicado en pacientes asintomáticos, pero que puedan presentar una disfunción ventricular ya moderada a severa, y son frecuentemente usados con los YECAs. Reducen también la parte de la mortalidad en insuficiencia cardíaca crónica, y el más usado y prescrito en la parte de los niños es el carvedilol. Las dosis van desde 0.05 microgramos kilo cada 12 horas. Siguiente. Los sinotrópicos también, el empleo está justificado cuando hay pacientes ya que tengan un significativo bajo gasto cardíaco o estén en shock cardiogénico y ya no responden a diuréticos o vasodilatadores, ¿no? Entonces esos pacientes o ya bien están en una espera para trasplante cardíaco, pueden ser valoradas la parte del uso de los sinotrópicos. Y bueno, cuando hay una estabilidad, luego de 48 horas de inicia, hay que pensar en un plan de destete o puente, otro tratamiento más viable. Siguiente. Acá hay un cuadro en el cual, bueno, hay inostrópicos, los más usados pueden ser adrenalina, noradrenalina, en los cuales las dosis de la adrenalina, por ejemplo, va de 0.01 a 0.1 microgramos kilo minuto, la noradrenalina de 0.05 a 2 microgramos kilo minuto, también puede haber el uso de la dobutamina de 5 a 20 microgramos kilo minuto, o dopamina de 1 a 10 microgramos kilo minuto. Siguiente. Bueno, este es un cuadro resumen igual de los fármacos que son más utilizados en la parte de insuficiencia cardíaca en pediatría. Ya hemos visto la parte de los que se usan, ¿no? La parte de las YECA, diuréticos, beta bloqueadores. Bueno, siguiente. Y bueno, cuando no hay resultado, a pesar de la parte del manejo médico o no, el pronóstico no es tan prometedor como en la parte de los adultos, hay un número de niños que sí va a requerir un trasplante cardíaco en los primeros años de vida. La sobrevida a estos trasplantes pediátricos se dice que en general es buena, pero va a depender igual en la edad en la cual se realice el mismo.
y bueno, mientras más pequeño se realice, también la sobrevida del injerto va a ser mejor. En los menores de 1 año también puede haber menor riesgo de rechazo comparado a pacientes que son, por ejemplo, adolescentes, y la sobrevida más o menos sin trasplante a los 5 años en pacientes que tengan una falla cardíaca severa es más o menos de 51%. Siguiente. Y bueno, el pronóstico en general de esta enfermedad en la insuficiencia cardíaca crónica es elevada, particularmente durante los primeros 6 meses de vida en los niños que tienen más que todo cardiopatías congénitas severas, y hay un descenso progresivo de la supervivencia durante los primeros 4 años, y a los 5 años puede llegar esta mortalidad hasta un 60% sin un tratamiento. Siguiente. Bueno, esa es la bibliografía que se usó para la revisión, y eso sería todo en la parte de insuficiencia cardíaca. Gracias. Algunas cositas para reforzar lo que dijo su compañera es, eh, si bien tenemos un arsenal terapéutico, como ella nos ha mostrado, enorme, los YECA lo utilizamos como vaso para evitar la remodelación ventricular. Entonces se recomiendan las dosis bajas. En la literatura ustedes van a encontrar las dosis que son bajitas de 0.5, por ejemplo, el captopril, hasta 6 miligramos, pero recuerden que cuando las dosis son más altas, son dosis hipotensoras. Estamos frente a un cuadro que, como su compañera nos ha dicho, la bomba está afectada y por lo tanto no puede mantener una presión arterial adecuada. Entonces no es muy adecuado darle un fármaco que también nos va a ayudar a bajar la presión arterial ya establecida con las curvas. Entonces la dosis debe ser menor. ¿Qué más experiencia tenemos? Siempre porque como la población desde ya muy chiquitos hacen insuficiencia cardíaca, como su compañera nos ha mencionado, la mayor experiencia es con captopril. El enalapril se le da generalmente a los niños después del año, pero muchas veces ya el paciente está habituado y es muy difícil cambiar la medicación enalapril. Así que generalmente en población pediátrica, hasta inclusive adolescentes, seguimos utilizando captopril. Otra de las cosas, para reforzar lo que ha dicho su compañera, que si bien es cierto, se pueden utilizar todos los tipos de diuréticos y que en los adultos van muy bien, generalmente muy rara vez asociamos los de ASA con los tiacídicos, porque ambos pueden causar mayor riesgo de hipocalemia, y mayor riesgo de hipocalemia nos puede generar arritmias. Entonces, en un miocardio que ya está deprimido, el riesgo aumenta más. Entonces, generalmente cuando tenemos que usar diuréticos a dosis altas, muy seguido, muchas veces, a pesar que mejora la clase funcional, no nos permite, para mantener un débito adecuado, mantener o disminuir la dosis de diurético de ASA, tenemos que asociarle generalmente un ahorrador de potasio, como la espironolactona. No solamente nos va a ayudar para disminuir la hipocalemia, sino que nos va a ayudar a disminuir la fibrosis miocárdica que se va produciendo con cada episodio de descompensación de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ustedes verán cuando roten o cuando vean un paciente cardíaco que ha revolucionado y que ustedes lo van a ver en la emergencia, ese paciente ya viene asociado furosemida con espironolactona justamente para evitar este tipo de problemas. Después de las otras cosas, los otros fármacos que su compañera nos ha mencionado, por ejemplo, el digital. ¿Cuándo usamos digital? Cuando el corazón se ve como nos ha mostrado en la placa, gran cardiomegalia, con frecuencia cardíaca iterativamente por encima del percentil 90 para su edad, y que a pesar que ha mejorado el débito, que ha mejorado la función, que ha mejorado la presión, sigue permaneciendo taquicárdico. Eso va a aumentar el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Entonces necesitamos frenar un poquito la frecuencia. En esos casos va muy bien muchas veces, cuando no hemos asociado beta bloqueadores, usar digital a dosis baja. No necesita usar digitalización. De frente comenzamos con dosis de mantenimiento y nos va bien. Como su compañera nos ha mencionado, el otro arsenal terapéutico son los beta bloqueadores. El carvedilol, el bisoprolol y el metoprolol son los 3 beta bloqueadores que están demostrados su efecto beneficioso en los pacientes con falla cardíaca, tanto niños como adultos. Y son los 3 que están aprobados su uso.
Se comienza con dosis bajita y se va reajustando la dosis cada 15 días o cada mes, dependiendo cómo vaya el paciente. Muchas veces la clínica mejora enormemente, pero le hacemos una eco y la fracción no ha mejorado notablemente, pero sí se ve en la pequeña actividad. Probablemente mejore la microcirculación, que todavía no se puede medir netamente con los estudios de ecocardiograma convencional. Eh, se puede asociar, pero no es muy recomendable la combinación YECA con beta bloqueantes. O elegimos uno o elegimos el otro. A veces sí lo asociamos, pero muy rara vez mantenemos los dos. Cuando ustedes ven la escala para manejo de otro tipo de patología, por ejemplo, hipertensión arterial, muchas veces no recomiendan la combinación de ambos. Sobre los inotrópicos endovenosos. O sea, el paciente falló, está en clase 3, entró a clase 4 y como su compañera nos ha mencionado, todo el arsenal terapéutico que tenemos. Ya está aprobado el uso del levosimendan en población pediátrica, que antes lo extrapolábamos nomás, pero no había estudios publicados que apoyaran su uso. Ya está aprobado no solamente en el prequirúrgico, sino también en el postquirúrgico y previo a trasplante también. Cuando hay fases de descompensación aguda, como tu compañera nos mencionó, que hay una insuficiencia cardíaca crónica que puede reagudizarse por cualquier factor, en esa situación también podría recomendarse el levosimendan. Si yo tengo adrenalina y noradrena, ¿qué escojo? Lo ideal es lo más adecuado y lo más recomendable es usar noradrena. La adrena la estamos dejando un poco porque nos hace mucho efecto antiarrítmico. Entonces, casi no lo utilizamos. Si el paciente está muy hipotenso, dopamina. Si el paciente está con la bomba que no mejora, la fracción de eyección está muy tirada abajo, podemos usar dobutamina a dosis 8, 10, 12 microgramos kilo minuto y de repente con eso vamos a poder mejorar la bomba y poder ya ir destetando de los inotrópicos. Recuerden que más de una semana, entre 5 a 7 días es lo máximo de poder usar inotrópicos, porque los receptores se saturan y hay que cambiar. El paciente en ICC clase funcional 4 va a requerir apoyo de soporte oxigenatorio. Muchas veces CPAP nasal o, en todo caso, ventilación mecánica asistida, para disminuir el gasto, mejorar la oxigenación y disminuir el esfuerzo del paciente para respirar y que sus pocas calorías que tiene no lo gaste en ventilar. Y tenemos que apoyarlo con aparatos que lo puedan aliviar de esa parte. Nos ha mencionado todo lo que puede descompensar un cuadro de insuficiencia cardíaca. Lo más frecuente en nuestra población es anemia e infección. Son las dos causas más frecuentes de descompensación de un niño con insuficiencia cardíaca. Bueno, Maribel, muy interesante el caso clínico, que es un caso frecuente, que a veces pasa desapercibido. Tú mismo nos has contado que el niño vino a la emergencia y se catalogó como un cuadro abdominal y no se evaluó, no se diagnosticó en un primer momento que era un cuadro de insuficiencia cardíaca. Llegó en una segunda llegada a la emergencia, recién se hacen exámenes para tratar de ver por qué ese niño volvía a llegar a la emergencia. Muy interesante porque eso no pasa una vez, pasa muchas veces. Y de repente no con cuadro abdominal, de repente con cuadro respiratorio. Vienen, encuentran sibilantes, lo nebulizan, más como en esta época, que viene como un síndrome obstructivo bronquial, lo nebulizan, mejoran, van a su casa, regresan a las 12 horas, regresan al día siguiente con un cuadro similar. Hasta que alguien dice, pero ya está viniendo 2, 3 veces. Le tomamos placa y examen de laboratorio y determinamos que ese niño no era un cuadro respiratorio, sino era un cuadro de insuficiencia cardíaca. Son las formas como se presentan. O sea, no, a veces ese es recién ahí hacemos el diagnóstico de que el niño tenía portador de una cardiopatía. Muy interesante el caso, María. Pasamos al siguiente.
Ya bueno, doctora, buenas noches, compañeros. Para continuar con con el tema de emergencias cardiológicas, vamos a revisar el tema de taquicardia paroxística supraventricular. Y les habla el residente de segundo año, María Estefano Arce, del Hospital Loaiza. Bueno, vamos a ver el caso clínico con respecto a este tema. Em, Tenemos un paciente de 12 años, varón, que acude a emergencia por palpitaciones mientras se encontraba regresando del colegio. No menciona una actividad física notable, que iba corriendo, nada de ello, simplemente que regresaba del colegio. Y en la anamnesis, a la evaluación, el paciente presenta una frecuencia cardíaca de 200. También presenta tos, refiere que presenta palpitaciones desde hace aproximadamente 30 minutos. Estos se presentan de forma brusca, son de un de repente. Y como antecedentes personales, bueno, la madre menciona que ya anteriormente había tenido episodios previos similares de frecuencia cardíaca elevada. En uno de ellos menciona que había requerido, ¿no?, administración de adenosina. De hecho, este paciente venía teniendo seguimiento por cardiología pediátrica y ello también porque tenía como antecedente una cardiopatía, una comunicación interauricular sin mayor repercusión hemodinámica. Y a la exploración vemos un paciente que en el triángulo de evaluación pediátrica se encuentra estable, afebril, con la taquicardia, o sea, saturando 99%. A nivel de evaluación de ambos campos pulmonares no se escuchan ruidos agregados, el murmullo vesicular pasa bien, no hay sibilancias, no hay crépitos. Cardiovascularmente, más allá de la taquicardia, no se escuchan ni soplos ni ruidos patológicos. Y neurológicamente es un paciente estable, ¿no? Con Glasgow 15-15. Entonces, analizando un poco este caso clínico, vemos, ¿no?, un paciente que dentro de todo se encuentra estable, no tiene mayor sintomatología que nos haga pensar en una descompensación de tipo hemodinámica. Más allá de las palpitaciones que iniciaron de forma súbita, no asociadas a ejercicio extenuante, ¿no? Simplemente podríamos decir que actividad basal y con una duración de 30 minutos, ¿no? Es algo brusco. A la emergencia llega con las palpitaciones, pero entonces acá tendríamos que analizar, ¿no?, el origen un poco de este cuadro clínico. Eh, Analizando un poco el tema de las palpitaciones, vemos que, si bien es cierto, esto no nos va a llevar a pensar en el cuadro clínico de inicio, en una taquicardia paroxística supraventricular. En este caso, el cuadro se aclara un poco más porque es un paciente que ya ha venido teniendo cuadros similares anteriormente, que está evaluado por cardiología pediátrica, ¿no? Está haciendo seguimiento. Pero Hola. justamente esto caracteriza un poco más o nos aproxima un poco más al diagnóstico, porque son eventos paroxísticos que se presentan o recurrentes que se presentan de forma repetida cada cierto tiempo, ¿no? Que incluso pueden ceder espontáneamente, otras ocasiones van a necesitar el manejo terapéutico más adelante. Entonces, en nuestro diagnóstico diferencial tenemos que considerar como origen de las palpitaciones causas cardíacas o causas no cardíacas. No entre las cardíacas, las arritmias. Las arritmias que pueden estar en el contexto de la misma taquicardia supraventricular o el hecho también de síndrome de Wolff-Parkinson-White con vías accesorias, en el contexto también de una cardiomiopatía hipertrófica, y en las no cardíacas desde la anemia, cuadros endocrinológicos como hipertiroidismo, fármacos, ansiedad. Entonces, cuando nosotros hagamos la anamnesis en este tipo de pacientes, siempre, si en caso no tuviera un antecedente claro de que haya tenido anteriormente episodios similares de taquicardia, en este caso sin mayor repercusión hemodinámica, entonces tendríamos que también preguntar
o dirigir la anamnesis para descartar diferentes causas, ¿no? En este caso, la causa como tal, como vamos a ver más adelante, básicamente es por un mecanismo de reentrada, pero no tendríamos que descartar estas causas también, ¿no? Hipertiroidismo, el consumo de algunos fármacos que nos puedan causar esto. Hay cuadros que impresionan también taquicardia paroxística supraventricular de inicio, pero también está un poco más relacionado ¿Qué al cosa? tema psiquiátrico, ¿no? Cuadros de ansiedad, crisis de ansiedad o simplemente somatización. Entonces, en todo ello está nuestro diagnóstico diferencial, simplemente con el punto de partida de las palpitaciones de inicio súbito en este caso. Ahora, cuando ya nos dirigimos un poquito más al tema de arritmias supraventriculares, acá tenemos que reconocer primero un paciente que nos llega a la emergencia. Como tal, tenemos que reconocer signos de alarma, porque en el cuadro de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, hay algunos signos que nos pueden dirigir o pueden ayudarnos a actuar rápidamente, porque pueden ser predictores de que el cuadro se va a complicar o incluso puede llegar a la muerte súbita. Entre ellos está, por ejemplo, síncope, el dolor torácico opresivo, la disnea, ¿no? El hecho de que el paciente, normalmente este cuadro se va a presentar en pacientes que no tienen mayor, digamos, alteración cardíaca, cardiopatías, pero en el caso que lo hubiera, entonces también sería un signo de alarma que tendríamos que considerar. El 50% de ellos, la causa es desconocida, ¿no? Y abordando un poquito más el tema de ello, como tal, de la taquicardia paroxística supraventricular, esta es la arritmia patológica más frecuente en pediatría, después de las extrasístoles. Em, Como tal, van a localizarse por encima de las de His, van a darse dos mecanismos para este cuadro, uno que son reentradas en el mismo nodo auriculoventricular, y otros que van a usar una vía accesoria. Si usan una vía accesoria, acá vamos a identificarlos como que tienen un patrón de Wolff-Parkinson-White. Nos va a dar, vamos a reconocerlo porque en un inicio, entonces, tenemos este tipo de pacientes. Lo ideal sería el abordaje con lo primero, usar una herramienta diagnóstica, el electrocardiograma, para aclararnos un poco más el panorama. Y de acuerdo a ello vamos a poder observar, ¿no? Entre el análisis del electrocardiograma, el intervalo PR. En este caso sí es un patrón de Wolff-Parkinson-White, un PR corto, un QRS ancho. Vamos a verlo más adelante, a expensas de la onda delta, ¿no? Este mecanismo de reentrada por reentrada auriculoventricular, puede ser ortodrómica o antidrómica. Ortodrómica en la dirección del impulso nervioso de la aurícula a los ventrículos, en la misma dirección, y antidrómica si se da una dirección contraria, ¿no? Que la más común es la primera. Entonces, bueno, en el paciente expuesto vemos, ¿no?, que acá tenemos su registro electrocardiográfico. Hemos visto que es un paciente que está taquicárdico. Acá en el registro, para destacar, no se observan las ondas P, ¿no? Este QRS del paciente es un QRS estrecho, menor de 0.9, y no hay alteraciones en la repolarización. Vemos que, bueno, en este caso, analizando el electrocardiograma, analizando el cuadro clínico, el diagnóstico que se aproxima más, y por los antecedentes, es la taquicardia supraventricular paroxística. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso que tenemos un tipo de paciente ¿no?, con este diagnóstico? Lo que más nos va a ayudar en este caso es las maniobras vagales. Vamos a ver más adelante, sobre todo analizar la maniobra de Valsalva modificada,
que es la que más nos va a ayudar, ya que el masaje carotidio actualmente está contraindicado. También podemos usar en niños pequeños, en infantes, hielo en la cara, ¿no? Durante algunos minutos para también inducir una maniobra vagal y de esta manera disminuir la frecuencia cardíaca. Porque ¿cuál es el riesgo, no? Si es que la frecuencia cardíaca continúa alta por varias horas, esto puede conllevar a que se complique con signos de insuficiencia cardíaca. De hecho, si es que esto va a aumentar, si es que la taquicardia persiste por más de 48 horas, ¿no? Una vez haya funcionado las maniobras vagales, se ve que si el paciente está estable, puede quedarse en observación y si no funcionan las maniobras vagales, el paciente tendría que ingresar a un servicio de UCI pediátrica para el seguimiento, ¿no? Y el monitoreo. Entonces, como les mencionaba, la taquicardia paroxística supraventricular es la arritmia patológica más frecuente en pediatría, solo después de las extrasístoles, se ubica por encima de las de His. Tenemos algunos factores predisponentes. De hecho, normalmente se da en pacientes que no tienen mayor alteración cardiológica, pero en aquellos que sí la tienen, el riesgo aumenta, ¿no? En aquellos que no tienen ninguna cardiopatía, normalmente es entre el 0.1 a 0.4% de pacientes presentan este cuadro y los que sí tuvieran alteraciones cardiológicas se eleva el riesgo a un 7%. Los mecanismos son dos. Uno por reentrada intranodal que se da dentro del mismo nódulo auriculoventricular y otro por una vía accesoria. Si se da por vía accesoria, entonces ya estaríamos hablando del patrón de Wolff-Parkinson-White, que va a tener algunas características claras, en las cuales el PR va a ser corto, el QRS ancho a expensas de la onda delta. Ahora, ¿por qué el PR corto? Porque esta vía accesoria no es la misma vía fisiológica para la conducción. Quiere decir que no va a haber ese retraso fisiológico entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Como va a comunicar directamente ello, se va a cortar ese tiempo, ¿no? Entre contracción de aurículo y ventrículo, y por eso este PR va a ser corto, menor de 120 milisegundos. Acá vemos, por ejemplo, en el gráfico, estas características, ¿no? Acá se da un fenómeno que es la preexcitación, que significa activación ventricular rápida por la vía accesoria, justamente por lo que les mencionaba, que esa vía va a comunicar directamente aurículos y ventrículos y no va a haber ese retraso fisiológico, ¿no? Por eso el PR se acorta. Es un PR menor de 0.12 segundos. Ahora, la onda delta, por presentarse esta onda delta, la despolarización va a ser anormalmente lenta, ¿no? Por la vía accesoria, por lo cual el QRS va a ser un poco más ancho, mayor de 0.2 segundos. De hecho, algo que caracteriza en la mayoría de casos, la taquicardia paroxística supraventricular se caracteriza más bien por tener un QRS estrecho, pero salvo este patrón, por las expensas de onda delta, va a tener estas características particulares. Bueno, acá también podemos identificar algunas particularidades. Los pacientes con taquicardia paroxística supraventricular, de acuerdo a la edad, si son lactantes, pueden llegar a tener frecuencias cardíacas mayor de 220 y en ya en niños mayores puede ser mayor de 150, 180 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca. Una característica es, como vimos en el gráfico anterior, que no se suelen observar ondas P. Se caracteriza también por patrón de Wolff-Parkinson-White menor de 0.9 milisegundos y esto también característico, ¿no? Tienen un comienzo y tienen un final brusco. Por eso es paroxístico. También se caracteriza en cuadros que se suelen dar de forma repetida, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos diferenciarlo de una taquicardia sinusal?
Algo particular de esto es que esta taquicardia va a iniciar de forma súbita y no se va a asociar a ejercicio ni a alguna actividad eh, ¿no? que demande esfuerzo. Simplemente aparece de la nada y también suele irse de la nada, ¿no? Em, Ahora, una taquicardia sinusal normalmente sí está asociado a actividad. El QRS acá en la taquicardia paroxística es estrecho en la mayoría de casos, porque hemos visto que hay algún patrón que no cumple este criterio. En taquicardia sinusal siempre va a ser estrecho. En el primer caso, las ondas P, como hemos visto, generalmente están ausentes, y en la taquicardia sinusal siempre vamos a encontrar onda P. Eso es algo característico también que lo diferencia. Y esta taquicardia sinusal se va a ir dando gradualmente. En cambio, acá en la taquicardia paroxística supraventricular, la taquicardia se va a dar de forma brusca. ¿Cómo vamos a diferenciarlo de una taquicardia ventricular? Si el QRS es ancho, pero mientras el PR no haya variación en el PR, ¿no? En este caso, el patrón de Wolff-Parkinson-White nos da un PR corto. Y ya sabemos que es básicamente porque usa una vía accesoria que comunica directamente aurícula y ventrículo y disminuye ese retraso fisiológico, ¿no? Ahora, acá tenemos el abordaje. Tenemos un paciente entonces que nos llega a la emergencia. ¿Qué deberíamos hacer si tuviéramos este caso? Entonces, inicialmente, ¿no? Verificar que el paciente se encuentra estable, de acuerdo al triángulo de evaluación pediátrica. Si no fuera así, entonces el abordaje va a ser distinto, pero si estuviera estable, entonces lo inicialmente, proporcionar oxígeno, ventilación inmediatamente según sea necesario, identificar, ¿no? Las posibles causas de taquicardia sinusal, o mejor dicho, descartar que se trate de una taquicardia sinusal. Como algunas causas podrían ser, ¿no? Desde deshidratación, fiebre, dolor asociado a medicamentos, este, descartar o ver que no haya signos de mala perfusión, ¿no? Como llenado capilar deficiente, hipotensión, palidez o alteración del estado mental. Y hemos visto que si la taquicardia persiste mucho tiempo, ¿cuál es el riesgo de que puedan incluso tener algunos signos de insuficiencia cardíaca? Que podríamos tener un paciente que de repente no como el caso clínico, que es una taquicardia que ya tiene un tiempo de 30 minutos, pero si persiste por muchas horas, podríamos encontrar algunos signos como, por ejemplo, aumento del trabajo respiratorio, ¿no? Signos de insuficiencia cardíaca. Ahora, en cuanto al electrocardiograma, vamos a ver que de acuerdo a la edad, en lactantes normalmente va a ser la frecuencia mayor de 220 y en niños y adolescentes mayor de 180. El ritmo va a ser regular, las ondas P o pueden estar ausentes o negativas en derivadas 2, 3 o ABF. Normalmente están ausentes, a diferencia del taquicardia sinusal. Ahora, si son complejos QRS anchos, entonces eso ya nos lleva a pensar en que la taquicardia es de origen ventricular, ¿no? A menos que haya una onda delta o un PR corto que nos haga pensar que es un patrón de Wolff-Parkinson-White. En el abordaje es importante ver si el paciente está estable hemodinámicamente o está inestable. ¿Por qué? Porque si el paciente está estable, entonces lo primero que vamos a hacer vamos a valernos de maniobras vagales. Entonces, como les mencionaba, la maniobra vagal más utilizada o por excelencia es la maniobra de valsalva modificada, pero esto no se puede aplicar en bebés o niños muy pequeños, ¿no? Porque no van a obedecer simplemente órdenes. Entonces, en bebés podríamos aplicar una bolsa con agua helada en la cara por encima de nariz y boca por aproximadamente unos 15 a 30 segundos. Ahora, en niños mayores ya podríamos utilizar la maniobra de valsalva modificada, ¿no? Que voy a explicar a continuación, y el masaje carotidio y la presión orbital, que también estaba considerada antes, actualmente no se considera porque puede conllevar incluso a bloqueos y en cuanto a presión orbital, incluso desprendimiento de retina, como menciona la literatura. Eso ya no se usa. A continuación, ¿no? Ya una vez que ha funcionado la maniobra vagal, entonces, el paciente, cabe mencionar que
lo ideal sería que siempre esté monitorizado electrocardiográficamente. Entonces, una vez que se establece la vía endovenosa, y haya ya funcionado la maniobra vagal, entonces se tendría que usar adenosina, inicialmente a una dosis de 0,1 miligramo kilo, máximo 6 miligramos. Se ve la respuesta en 2 minutos. Si hay respuesta, entonces, bueno, se termina el abordaje con adenosina, y si no, puede repetir la dosis, ya duplicando la dosis inicial a 0,2 miligramos kilo, máximo 12 miligramos. Ello siempre, después de cada dosis de adenosina, se debería hacer una irrigación con 5 cc de suero fisiológico, ¿no? Ese es el abordaje en el paciente estable. Siempre monitorizando todas sus funciones vitales, como recomendación, siempre que esté monitorizado electrocardiográficamente. Ahora, en un paciente inestable, ¿a qué llamamos? O sea, ¿cómo reconocemos a un paciente inestable? Cuando hay una alteración en el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Conciencia deprimida, signos de mala perfusión, hipotensión, signos de shock. En este caso, entonces, primero, en este caso ya no consideramos maniobras vagal de inicio, sino tenemos que considerar la cardioversión. Acá tenemos dos posibilidades, ¿no? Que de repente el paciente no se le haya podido canalizar o colocar una vía endovenosa. Si es así, entonces se debería iniciar con cardioversión sincronizada, ¿no? Acá se inicia con 0,5 a 1 joule por kilo, y en caso de no ser eficaz se podría aumentar a 2 joule por kilo. Ahora, si es que contamos con una vía endovenosa, usamos adenosina, similar a lo que ya se había expuesto en la parte del paciente estable. Iniciamos con 0,1 miligramo kilo, se evalúa la respuesta en 2 minutos, y si no hay respuesta, si no baja la frecuencia cardíaca, se repite la dosis de 0,2 miligramos kilo. Ahora, una vez, si no se cuenta con esta vía endovenosa, igual, ¿no? Se prioriza lo que es la cardioversión sincronizada. Entonces, acá vemos que es diferente el abordaje. En un paciente inestable se comienza por cardioversión. Ya las maniobras vagales ya no entrarían acá, se pospondrían, o en todo caso, primero siempre se da prioridad a la cardioversión, y acá sí, más bien en el estable, nos da la posibilidad de hacer las maniobras vagales. En cuanto a la maniobra vagal que les mencionaba, la maniobra de Valsalva modificada, esta maniobra tiene una particularidad en pacientes pediátricos, porque es muy efectiva. De hecho, comparándola con adultos, la efectividad de esta maniobra está entre el 30 al 60%, mientras que en adultos solamente la efectividad es de un 17%. Esta maniobra, lo que básicamente hace es aumentar el tono vagal, aumentando el retorno venoso. Tiene una tasa de éxito importante en pediátricos, 2,5 veces superior en recuperación del ritmo sinusal, y con reducción del uso de adenosina aumenta ¿no? incluso más, a un 28%. La maniobra consiste básicamente en iniciar con el paciente en sedestación, ¿no? Se le da una jeringa a través de la cual va a expirar con todas sus fuerzas, ¿no? Una jeringa de 10 mililitros por alrededor de 15 segundos. Luego de ello, al paciente se le echa en decúbito, se eleva los miembros inferiores durante otros 15 segundos, y luego vuelve a sedestación por unos 30 segundos, y con ello debería bajar la frecuencia cardíaca. En caso de no hacerlo, entonces ya sabemos que vamos a utilizar, ¿no? la adenosina. Probablemente tenga que estar monitorizado incluso en una unidad de UCI pediátrica, ¿no? Porque puede regresar incluso puede recurrir el episodio de taquicardia. Ahora, como exploraciones complementarias, hemos visto que de inicio siempre el electrocardiograma, lo ideal es la monitorización con electrocardiográfica,
También podríamos valernos de una radiografía de tórax para comprobar que no haya cardiomegalia o signos de insuficiencia cardíaca. Y de inicio, ya tenemos este tipo de paciente, tendríamos que hacer una interconsulta con cardiología pediátrica. Entonces, en el algoritmo tenemos paciente inestable, paciente estable, el paciente estable de inicio maniobras vagales, vemos si cede o no. Si no cede, adenosina, a relación de 100 a 350 miligramos kilo. Una vez que ceda, vemos la respuesta en 2 minutos. Si cede el cuadro, entonces valoración por cardiología, monitorización electrocardiográfica, y si no se diera, entonces paciente debería estar en una unidad de UCI pediátrica para monitorización. Si el paciente está inestable, entonces inmediato vamos a hacer la cardioversión sincronizada a inicio 0.5 a 1 joule por kilo. Si no respondiera, se duplica la dosis a 2 joule por kilo. En caso se diera con esta cardioversión, tendríamos que, el paciente tendría que estar hospitalizado, monitorizado y valorar otra vez, ser evaluado por cardiología pediátrica. Bien, continuamos Si no se diera con entonces. esta El cardioversión, el tema que paciente vamos a tendría ver que ahora ingresar a son UCI. las gráficas. Como conclusión, entonces hemos visto que este cuadro, me olvidé de decirles, este cuadro tiene, de hecho, dos picos. Uno es antes de los 2 años y otro cuando son adolescentes. Esta es la segunda taquicardia patológica más frecuente, solo después de las extrasístoles. Se dan por dos mecanismos de reentrada. Hemos visto una reentrada intranodal y otra que es por vías accesorias en el patrón de Wolff-Parkinson-White. Este síndrome de Wolff-Parkinson-White es un tipo de taquicardia producida por una vía accesoria. Vamos a identificar una onda delta, un intervalo PR disminuido. El síntoma principal en niños ya más grandes, en niños grandes y adolescentes, es las palpitaciones. En pacientes más pequeños, lactantes, la clínica puede ser más subjetiva, ¿no? Desde agitación, dificultad para la lactancia, ¿no? Sudoración. Y si se mantiene por mucho tiempo esta taquicardia, puede incluso producir signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que caracteriza a estos cuadros de taquicardia paroxística supraventricular, sobre todo, es que cursan con QRS estrecho. Hemos visto que tiene ausencia de ondas P, que lo diferencia con la taquicardia sinusal, y el comienzo y la finalización es brusca. Son pacientes normalmente que no tienen ninguna alteración a nivel estructural cardíaca. Son episodios que se dan de forma recurrente, ¿no? En el tratamiento tenemos que identificar si el paciente está estable o inestable. Si estuviera estable, entonces vamos a iniciar con maniobras vagales y luego adenosina. Y si está inestable, lo primero que tenemos que considerar es la cardioversión. Si no contamos con una vía endovenosa, se hace una cardioversión eléctrica. Y si contamos con la vía, podemos iniciar con adenosina, ¿no? Ese es el paciente con inestabilidad hemodinámica. Bueno, eso Algo sería para todo. contribuir a lo que has mencionado es tener presente que la taquicardia paroxística es una emergencia muy frecuente por el cual el cardiólogo es llamado a la emergencia. La taquicardia paroxística supraventricular generalmente es de QRS angosto, pero también hay unas supraventriculares que vienen con conducción aberrante que parecen QRS anchos. No son los síndromes de PR corto. No son todos los síndromes de PR corto el Wolff-Parkinson-White, por si acaso. Es uno de los tipos más frecuentes de los síndromes de PR corto, que tiene la onda delta, que es como una barriguita, como un ensanchamiento al inicio del QRS en la onda R. Justo ahí comienza ese ensanchamiento que es la onda delta, pegado justo cuando termina la onda P. Eso da la impresión que el QRS fuera un poquito más ancho de lo habitual, pero en las medidas no llega a ser muy ancho. Entonces es una
particularidad que si ustedes se fijan muy bien, van a darse cuenta de esa pequeña dilatación del inicio de la onda R, pero es no todo el trayecto, solamente el inicio que parece que fuera una barriguita del QRS. Lo otro es que hay la gran mayoría, como presentaste tú y yo lo revisé, tu electro, donde no se puede apreciar por la frecuencia tan rápida, no se puede apreciar porque va por otra vía, no se puede apreciar la onda P. Hay ausencia de la onda P, que eso es lo que dice, uno nos hace el diagnóstico y el QRS es angosto, esa arritmia está producida por encima del nodo auriculoventricular, o sea, en las aurículas. Es una taquicardia supraventricular. Pero a veces la puedo ver la onda P, pero la onda P después del QRS es lo que tiene mecanismo de reentrada. Entonces yo veo el QRS y después veo la onda P metida ahí, antes del segmento ST y la onda T. Como está la frecuencia muy alta, yo la voy a ver muy pegada al QRS, la onda P. Entonces esos son los que tienen mecanismo de reentrada. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Tú tienes que evaluar. ¿Es una taquicardia paroxística supraventricular del paciente que estás atendiendo en la emergencia? Tú lo que tienes que evaluar clínicamente es, ¿está estable o está inestable? ¿Qué quiere decir esto? El paciente está chocado. Si está chocado, no piensas. Tu coche de paro, una vía para sedarlo y le haces cardioversión eléctrica. Mientras le colocan la vía para sedación y lo descargas. Comenzamos con 1 a 2 joules por kilo. 1 joule por kilo o 2 joules por kilo. Y con eso revertimos. Ya después vemos qué fue lo que lo descompensó, esto ya tenía el diagnóstico previo, todo lo demás, lo que tú nos has mencionado. Pero si está estable, nos da tiempo a nosotros ver. Este es un disturbio electrolítico, todas las causas que tú nos has mencionado. Entonces, eso es lo fundamental. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a decidir la forma de tu tratamiento? Va a ser la condición clínica del paciente. Si está hemodinámicamente estable o está chocado. Si está chocado, no lo piensas. Una vía lo sedas y le haces cardioversión eléctrica, porque a veces uno dice, es inconsciente, le voy a cardiovertir y no va a sentir dolor y vas a escuchar los gritos que nunca más te vas a olvidar en tu vida. Cuando a un niño le pasa una descarga eléctrica y no lo hace nada. Y lo otro, que no se olviden nunca, porque ha pasado en los mejores lugares. Se olvidaron, todo el mundo se aloca, agarra el desfibrilador y no le pone gel. Y le hace la descarga, y le quema, le produce el olor a quemado en la piel, es terrible. Tampoco se van a olvidar si le pasa eso alguna vez a ustedes. ¿Ya? Entonces, sedación y gel a las paletas y tener las paletas pediátricas adecuadas. Si es un adolescente no hay problema, puedes usar las paletas de adulto. Pero si es un niño pequeño, tú utilizas las paletas pediátricas. ¿Ok? La droga de elección es la adenosina. ¿Por qué falla? ¿Por qué falla en la administración? Porque la colocamos mal. La dosis es, comencemos, ya no, antes utilizábamos 0,5 la primera dosis, 0,1 la segunda, 0,2 la tercera si falla. Ahora comenzamos de frente con 0,1. Y si falla, 0,2. Recuerden que en 2 segundos ya se metabolizó la adenosina. Por eso se administra en forma rápida. Si usted no lo coloca rápido y toma, su paciente tiene que ser 2 enfermeras que coloquen a la vez el fármaco con una llave doble vía abierta para ambos operadores y administrar en forma rápida. Con la segunda persona con la solución salina que empuje el medicamento a una velocidad lo más rápido posible, porque recuerden, 2 segundos y se metabolizó el medicamento. Muchas veces, por la mala administración, es que falla, y no es que no ha sido efectivo el medicamento, sino es que fallamos en la administración. Y lo otro, nunca coloquen un antiarrítmico si no están preparados para intubar y hacer RCP, porque ustedes no saben cómo va a salir el paciente. Puede ser que sea una sistolia
una pausa transitoria y retome el ritmo, pero puede ser que sea una pausa, una sistolia prolongada y que requiere el paciente RCP. Entonces, todos tienen que estar preparados para ver cómo responde el paciente. Con cualquier antiarrítmico, cualquier actitud que ustedes tomen en ese momento. Continuamos con la siguiente exposición. Buenas noches, doctores. Vamos a finalizar con dos temas, es taponamiento cardíaco y crisis de hipoxia. El año pasado recibimos en la emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña a un niño de 13 años referido del Hospital San Bartolomé con una lesión punzocortante en el tórax causado por un cuchillo. Ingresa con un triángulo de evaluación pediátrica inestable, alterado en su lado respiratorio y en el lado circulatorio. Vía aérea permeable, ligera taquipnia, saturando 98% con máscara de reservorio. Una frecuencia cardíaca de 100, no estaba hipotenso, pero sí había signos de hipoperfusión, tenía frialdad distal, no había compromiso neurológico y se observaba, como se ve en la foto, la lesión punzocortante. En la evaluación secundaria, la hermana menciona que el episodio ocurrió 4 horas antes de su ingreso mientras se encontraba jugando con ella en la cocina. Negaba alergias, en el hospital de referencia le habían colocado bolo de suero fisiológico y estaba con adrenalina periférica. Sin antecedentes patológicos y sin ningún otro dato evidente. Se realiza la evaluación terciaria con una ecocardiografía realizada por el cardiólogo del hospital, donde se evidencia la imagen. Acá tenemos el hígado, acá tenemos el derrame pericárdico, la presencia de coágulos, acá se encuentra el ventrículo derecho que está colapsado. También nos dan la vista de la vena cava inferior, que en ese momento se encontraba pletórica. Con estos hallazgos se realizan los exámenes prequirúrgicos y el paciente ingresa a sala de operaciones. El taponamiento cardíaco se define como un síndrome clínico hemodinámico debido a la compresión del corazón por el derrame pericárdico. Constituye una causa reversible de paro cardiorrespiratorio tanto en niños como en adolescentes y adultos. Su frecuencia es relativamente baja, pero conlleva una elevada morbimortalidad. Para conocer el cuadro clínico debemos primero comprender cuál es la fisiopatología. Y bueno, el pericardio es una doble membrana que cubre el corazón y la raíz de los grandes vasos. La membrana visceral y tenemos la membrana externa. Y en medio de ellas, líquido que aproximadamente es 20 mililitros, que sirve como lubricante para el movimiento del corazón. Cuando aumenta el volumen a nivel de este espacio, el pericardio disminuye su distensibilidad, de manera que aumenta la presión intrapericárdica y ello ocasiona restricción al llenado de las cavidades derechas. Ello ocasiona aumento de la presión de las cámaras derechas y en consecuencia signos de insuficiencia cardíaca derecha como son ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores, hepatomegalia. Por otro lado, el aumento de la presión en el ventrículo derecho desplaza el septo interventricular, ocasionando disminución del gasto cardíaco a nivel del ventrículo izquierdo. Este fenómeno se conoce como interdependencia ventricular. De manera que vamos a observar hipotensión arterial. Y aquí estaríamos viendo ya dos elementos de la tríada de Beck, como es la ingurgitación yugular y la hipotensión arterial. El tercer elemento viene a ser los ruidos cardíacos apagados, que se producen porque el líquido tiene como un efecto aislante para la auscultación de los ruidos cardíacos. Si bien es cierto, se describe la tríada de Beck, no está presente en el 100% de los pacientes. Se habla que la ingurgitación yugular está presente en alrededor de la mitad de ellos y la hipotensión arterial junto con los ruidos cardíacos en la cuarta parte.
Además, recordemos que en los niños la hipotensión arterial es lo último que se va a afectar. Primero vamos a tener signos de hipoperfusión tisular. De manera que los hallazgos clínicos son realmente muy inespecíficos. Va a depender también de su instalación, si es de tipo agudo o si es de tipo crónico. La mayoría es de tipo crónico. Y esto da pie a que se establezcan mecanismos de compensación. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica que relaciona la presión y el volumen. En un derrame crónico, por ejemplo, el volumen va a ir aumentando como se ve en la línea roja, sin variación de la presión intrapericárdica, pero llegado a un volumen, esta presión intrapericárdica se dispara, ocasionando un taponamiento clínicamente evidente. Sin embargo, en un taponamiento agudo, que es lo menos frecuente, como es el caso que hemos visto de causa traumática, a pequeños volúmenes no hay forma de compensar inmediatamente y la presión se eleva rápidamente, la presión intrapericárdica. Entonces, vamos a ver que en el taponamiento, en el derrame crónico, inicialmente hay derrame, pero no variación de la presión intrapericárdica, como vemos en la imagen de la izquierda. Posteriormente ya tenemos un taponamiento hemodinámico. Luego vamos a ver signos ecocardiográficos y finalmente taponamiento clínico. ¿Qué tal? El cuadro clínico hemos mencionado que es muy inespecífico, sin embargo, de los síntomas más frecuentes son la disnea y el dolor torácico. Dentro de los signos, el más frecuente es la taquicardia sinusal. Tenemos también los ruidos cardíacos apagados. El pulso paradójico se refiere a la disminución de la presión arterial sistólica en 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Y también tenemos signos de sobrecarga derecha y signos de shock, como lo hemos comprendido en la parte de la fisiopatología. Definitivamente va a depender la sintomatología del tipo de derrame, si es agudo o crónico, y de la gravedad de este. En cuanto a pruebas complementarias, podemos echar mano de la radiografía de tórax, de un electrocardiograma. Sin embargo, la ecocardiografía viene a ser la prueba complementaria de elección. En la radiografía de tórax podemos ver radiografías normales, aunque algunas sí vamos a evidenciar cardiomegalia, como se ve en la imagen. Mencionan que un volumen alrededor de 200 mililitros ya podría causar cardiomegalia evidente. La placa que estamos observando en la imagen es de una niña de 15 años con lupus eritematoso y que ingresó con signos de taponamiento cardíaco este mes en la emergencia. En cuanto al electrocardiograma, nos habla que podemos observar de taquicardia sinusal. También podemos observar algunos complejos QRS con bajo voltaje, menos de 0.5 milivoltios, como vemos aquí, y va a alternarse con otros complejos QRS con un voltaje adecuado. Este fenómeno se conoce como alternancia eléctrica. No es patognomónico del taponamiento cardíaco, también se puede ver en la pericarditis constrictiva. Ahí hay pollo. La técnica de elección para el diagnóstico es el ecocardiograma. Acá tenemos un ecocardiograma normal, un eje largo. Tenemos en verde el ventrículo derecho, tenemos en azul el ventrículo izquierdo, en amarillo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, al costado la aurícula izquierda. Tenemos aquí la valva mitral y la valva aórtica. De rosado tenemos el pericardio. Sí, supongo que sí. Y aquí tenemos la ecocardiografía de la niña de 15 años con lupus que vimos anteriormente en la radiografía de tórax. Donde podemos observar una vista subsifoidea. Acá tenemos el hígado y vemos cómo está el derrame pericárdico que está ocasionando ya colapso del ventrículo derecho. El colapso del ventrículo derecho suele ser más específico, nos dicen una especificidad de alrededor del 90%. Sin embargo, el colapso de la aurícula derecha tiene mucha más sensibilidad, nos hablan de una sensibilidad del 100%. El otro signo que vamos a ver en la ecografía es la vena cava inferior pletórica.
sobredistendida, sin variabilidad durante la inspiración ni la expiración, como vemos en la imagen. En cuanto a las causas, son varias. Tenemos causas traumáticas, como hemos visto en el caso clínico. Tenemos aquellas causadas por conectivopatías o enfermedades autoinmunes, como el lupus. Hemos visto también ocasionado por enfermedad renal crónica, que serían las causas metabólicas, pero también tenemos causas infecciosas. Puede ser por virus, bacterias, hongos, parásitos, causas neoplásicas en niños, leucemia, linfoma, pericarditis por radiación, causas cardíacas como la pericarditis, iatrogénicas causadas por cirugía cardíaca o procedimientos cardiológicos, y también se mencionan causas farmacológicas. El laboratorio va a estar orientado a buscar la causa subyacente. En este paciente, el laboratorio fue en realidad prequirúrgico porque era un niño que tenía criterios de ingreso a sala de operaciones, pero si se sospecha, por ejemplo, de una patología autoinmune, pediremos todo el perfil inmunológico, la función tiroidea, también pediremos electrolitos. Si estamos pensando de una causa infecciosa, pediremos serología para virus o bacterias, incluyendo tuberculosis, que es muy prevalente en nuestra población. Disnea y dolor torácico son síntomas que comparten otras enfermedades, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, la disección de aorta, infarto de miocardio. Sin embargo, estas dos últimas suelen ser muy poco frecuentes en niños. Tromboembolismo pulmonar también nos hablan que es muy poco frecuente en niños, sin embargo, muchas veces está subdiagnosticado, ya que muchas autopsias mencionan el fallecimiento de niños por tromboembolismo pulmonar. También esto si se presenta disnea y dolor torácico de forma aguda. Si se presenta en forma crónica, el diagnóstico diferencial se hace con insuficiencia cardíaca congestiva, hepatopatía crónica con cirrosis o pericarditis constrictiva. Si bien es cierto, tal vez clínicamente puede ser un reto diferenciarlas, tenemos un mecanismo, una herramienta, para poder diagnosticar taponamiento cardíaco, derrame pericárdico, como es la ecocardiografía, que hay la posibilidad incluso de hacerla a pie de cama por la portabilidad de estos equipos. Definitivamente el manejo es la pericardiocentesis, sin embargo va a depender del escenario en el que esté el paciente. Si estamos frente a un escenario con un paciente en paro cardiorrespiratorio, la pericardiocentesis se realizará en emergencia. De no ser el caso, el paciente debe ingresar a sala de operaciones y mientras se espera su ingreso, se debe estabilizar en lo más posible al paciente, administrando oxígeno, si requiere reanimación con líquidos o hemoderivados, y no olvidar calmar el dolor. Vamos a observar ahora el video de una pericardiocentesis en el contexto de un paro cardiorrespiratorio. Es un video que dura bastante poco. Me avisa, por favor, Mario, me avisa si está saliendo el audio.
Bien, entonces en el video es importante resaltar que luego de haber hecho el procedimiento de la pericardiocentesis se debe reiniciar con las compresiones, ¿no? De manera que debe haber no solo la persona que esté realizando la pericardiocentesis, sino otra persona que esté encargada de la reanimación avanzada. Aquí pueden observar una ecografía de un paciente adulto, en realidad, que entró en paro cardiorrespiratorio. Se le realiza una ecografía, una ecocardiografía, mientras se le estaba realizando RCP. En esta primera imagen podemos observar el ingreso de la aguja y acá podemos observar el derrame pericárdico y el corazón evidentemente en asistolia. Y en esta otra imagen el derrame ya mucho menos laminar y el retorno a la circulación espontánea. Bueno, pasamos ahora al tema de crisis de hipoxia, doctora. Sí, antes de pasar, interesante lo que nos has mostrado. Mira, el paciente hace RCP, paro, y no va a salir así, tú le hagas RCP, lo intubes, no va a salir del paro si no le sacamos el líquido. Tenemos que disminuir la presión intrapericárdica. Y la única forma es hacer la pericardiocentesis. Entonces, muchas veces es como en la imagen, o se puede hacer guiada como lo hemos hecho a veces. El paciente subió a UCI y con el eco nos hemos ayudado para hacer la pericardiocentesis mientras el intensivista se encargaba de hacer el RCP, paraba mientras ingresábamos con la aguja guiando por la ecocardio. Entonces, eso también nos ha ayudado y el paciente entra para una ventana ya para el diagnóstico, no porque ya el paciente va a recobrar la función, ya recobra sus latidos, porque mientras tú no disminuyas la presión, ese paciente se muere. Y ha pasado en el hospital, ha pasado. Paciente en la demora de ingresar a sala hace paro y no salió. Y no hubo nadie quien pudiera hacer una pericardiocentesis en ese momento. Por eso le dije para que tomaran este tema, porque en algún momento le va a llegar ese tipo de paciente a la emergencia. Muy demostrativo, doctora, su video. Ya me Pasemos a la siguiente crisis de hipoxia. Que ya me he llegado con tapones. Entonces, el siguiente caso clínico es de un lactante de 4 meses que ingresa a la emergencia también con un triángulo de evaluación pediátrica inestable, alterado en los 3 lados, una evaluación primaria con vía aérea permeable, cianótico, saturando 50%, taquimneico, taquicárdico, irritable y con evidente cianosis. En cuanto a la evaluación secundaria, la madre lo lleva a emergencia por llanto inconsolable y cianosis, sin alergia, sin medicación, antecedente de portador de tetralogía de Fallot y sin más datos. Entonces, la crisis de hipoxia es un episodio de incremento de cianosis central e hiperventilación que se presenta de forma súbita, principalmente en lactantes con cardiopatía congénita cianótica con flujo pulmonar disminuido y que está asociado a oclusión del flujo de salida del ventrículo derecho. Para conocer también el cuadro clínico debemos comprender la fisiopatología. Y acá tenemos un corazón con tetralogía de Fallot. Tenemos estenosis pulmonar,
ventrículo derecho hipertrófico, comunicación interventricular y aorta cabalgada que sale de ambos ventrículos. A este nivel y parte del ventrículo derecho tenemos una zona denominada infundíbulo, que frente a factores precipitantes, al liberarse catecolaminas, se estimulan los mécano y adrenoreceptores que ocasionan la contracción del infundíbulo. Esto reduce el flujo, el flujo del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, lo cual ocasiona un aumento del cortocircuito venoarterial a nivel de la aorta dextropuesta. Ello, a nivel sistémico, ocasiona disminución de la saturación de oxígeno, elevación del CO2 y disminución del pH, lo cual se traduce en acidosis metabólica, lo que conlleva a hiperventilación refleja. ¿Cuáles son estos factores precipitantes? Toda aquella situación que ocasione aumento de las necesidades en el consumo de oxígeno por los tejidos, como estados de hipovolemia, infecciones respiratorias, infecciones diarreicas, fiebre, ansiedad, ejercicio, llanto, defecación, venopunciones, anemia también. Se habla de algunos fármacos que favorecen el shunt de derecha a izquierda, como son inotrópicos, anestésicos, sedantes, barbitúricos, clorpromacina y yecas. El cuadro clínico se presenta generalmente en lactantes, es lo más frecuente, de 2 a 4 meses, aunque puede aparecer en un rango de 2 meses a 3 años. Se presentan principalmente en la mañana, puede durar minutos, pero también pueden ser horas. El examen físico de estos niños suele ser muy difícil por la irritabilidad que presentan, de manera que con el triángulo de evaluación pediátrica podemos acercarnos al diagnóstico. En el lado de la apariencia lo vamos a ver alterado porque es un niño ansioso, irritable, inconsolable, y que si es más grave el episodio ya podemos ver un niño hipotónico con disminución de la conciencia e incluso puede llegar a convulsionar. En el lado de respiratorio tenemos un niño cianótico, hiperventilando, y en el lado circulatorio tenemos un niño pálido, un pálido cenizo, menciona la literatura. ¿Qué cardiopatías son las que están asociadas? Aquellas cianóticas con flujo pulmonar disminuido. De todas ellas, la tetralogía de Fallot es la más frecuente y todas aquellas que tienen estenosis pulmonar. Por ejemplo, doble emergencia de ventrículo derecho con estenosis pulmonar, transposición de grandes vasos con CIB con estenosis pulmonar, atresia tricuspidia, CIB y estenosis pulmonar. El diagnóstico diferencial principalmente es con aquellas cardiopatías congénitas cianóticas con atresia pulmonar y ductus dependiente, sobre todo en el grupo etario de los neonatos, donde el tratamiento va a ser completamente diferente, como son las prostaglandinas. También deberíamos hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, tal vez como el cólico del recién nacido, que también vienen muy irritables. Sin embargo, creo que a nivel del cólico del recién nacido es poco frecuente que veamos cianosis en realidad. Y el espasmo del sollozo, que es un niño que puede venir pálido, pero también cianótico, pero los episodios son muy cortos. En cuanto al manejo, lo principal es tranquilizar al niño, y qué mejor que esté en los brazos de la mamá o del papá. En segundo lugar, hay que evitar en lo posible las venopunciones. El manejo está orientado a reducir el cortocircuito de derecha a izquierda y a reducir la ansiedad. Y vamos por pasos, ¿no? Acá tenemos 8 pasos desde cómo posicionar, administrar oxígeno, administrar fármacos que puedan sedarlo, podemos administrar volumen, y si todo esto falla, podemos utilizar otros medicamentos como beta bloqueadores, vasoconstrictores, corregir la acidosis. Y si todas estas medidas fallan, necesitará tratamiento quirúrgico o ECMO en el peor de los casos. Empezando con la posición genupectoral, cuyo objetivo va a ser elevar la resistencia periférica sistémica a nivel de las arterias femorales. Esto va a disminuir el shunt de derecha a izquierda. Como vemos en la imagen, podemos ver al niño con las piernas flexionadas sobre el abdomen, o en lo posible en los brazos de la madre, haciendo también la misma flexión de las piernas sobre el abdomen.
Como segundo paso es administrar oxígeno, ya sea por cánula o casco cefálico, aunque algunos lo consideran de valor limitado, ya que la fisiopatología de la crisis de hipoxia no es por falta de oxígeno, sino por problemas en la disminución del flujo sanguíneo. De manera que si el niño se agita mucho más con la cánula o el casco que le estemos colocando, hay que valorar el retiro. Si no ha calmado con todas estas medidas, tenemos que pasar a la sedación, cuyo objetivo es disminuir la liberación de catecolaminas. Y de primera mano las guías nos mencionan usar morfina. La morfina puede usarse vía oral, endovenoso o intramuscular y subcutáneo. En el caso de este niño que no tiene aún vía endovenosa, podemos optar por la vía subcutánea a 0.1 miligramos kilo. Y si ya tenemos la vía endovenosa, podemos dar un primer bolo de 0.1 miligramos kilodosis y podemos repetirla nuevamente un 0.1 miligramos kilodosis, si no hemos visto efecto. El efecto de la morfina es que relaja el músculo infundibular, alivia el dolor, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el distrés respiratorio, teniendo cuidado sobre todo en aquellos niños menores de 2 meses que puede producir apnea. El segundo medicamento que podemos usar para la sedación es el fentanilo, que puede ser administrado en el escenario de una crisis de hipoxia vía intranasal, y eso es respaldado por artículos, ¿no?, que mencionan que no hubo mejoría con las medidas previas y que con fentanilo intranasal a dosis de 1 a 2 microgramos kilo, pues se evidenció que la crisis de hipoxia se dio. Si se va a administrar vía endovenosa, hay que tener cuidado con el tiempo de infusión, ya que puede producir tórax leñoso. Sin embargo, por la vía intranasal, esto suele ser poco frecuente. El otro medicamento que podemos utilizar para la sedación es la ketamina, que podemos administrarla endovenoso, intramuscular o intranasal, a una dosis de 1 a 3 miligramos por kilo. La ketamina aumenta la resistencia vascular sistémica, pero debemos tener cuidado en los menores de 3 meses, sobre todo, que puede producir apnea. Además, también puede producir laringoespasmo. El midazolam es mucho más usado, sobre todo en crisis de hipoxia en neonatos. Se puede administrar vía endovenosa, intramuscular, intranasal y oral. Se prefiere la vía intranasal, más aún si el niño no tiene vía endovenosa aún, a una dosis de 0.2 miligramos por kilo, teniendo cuidado con los efectos secundarios más frecuentes, como son apnea, puede dar bradicardia, hipotensión y laringoespasmo también. También nos hablan de la dexmedetomidina. Sin embargo, este medicamento no lo tenemos aún en el Perú, pero se ha demostrado incluso su uso en neonatos. El efecto de la dexmedetomidina es un sedante, analgésico, ansiolítico que inhibe la liberación de las catecolaminas, teniendo cuidado también con la depresión respiratoria, aunque esto se produce menos frecuente que con los fármacos antes mencionados. Como cuarto paso tenemos la administración de bolo de líquido endovenoso, que va a aumentar la precarga del ventrículo derecho. Podemos administrar un primer bolo de 10 cc por kilo, y si no hay mejoría podemos repetir un segundo bolo de 10 cc por kilo. Si con todas estas medidas no tenemos mejoría, podemos echar mano de beta bloqueadores, que van a impedir el espasmo infundibular. El efecto es disminuye la frecuencia cardíaca, la contractibilidad miocárdica, pero también produce hipotensión, ya que disminuye la resistencia vascular periférica. Entre el esmolol y el propanolol es preferible usar el esmolol, que es cardioselectivo con el infundíbulo y su acción es ultra corta. Sin embargo, no lo tenemos en el Perú, y el propanolol que tenemos es vía oral. El otro medicamento que podemos echar mano si no tenemos mejoría con los previos son los vasoconstrictores, que ocasionan vasoconstricción periférica, aumentan la resistencia vascular sistémica, aumentan la presión de ventrículo izquierdo y revierten el cortocircuito de derecha a izquierda. Tenemos la noradrenalina, la fenilefrina, la terlipresina. Sin embargo, estos medicamentos, excepto por la noradrenalina, no lo tenemos en su versión de ampolla para administración endovenosa. En cuanto a la corrección de acidosis, es realmente controversial. Algunos mencionan que debemos objetivar el estado de acidosis metabólica a través de un estudio de gases arteriales.
y otros mencionan que deberíamos administrarlo sin necesidad de tener unos gases, ¿no? Porque es evidente que el niño se encuentra en acidosis. La bibliografía apoya más el hecho de objetivar la acidosis metabólica para poder administrar el bicarbonato de sodio a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo en bolo que se puede repetir cada 10 o 15 minutos. Y el objetivo de la corrección de la acidosis es reducir la estimulación del centro respiratorio producido por la acidosis metabólica. Si todas estas medidas fallan, será necesaria una reparación quirúrgica completa de emergencia o una derivación aórtico-pulmonar de emergencia, como vemos en la imagen, una derivación de Blalock-Taussig. Acá finalmente un algoritmo del año 2023 de un hospital en Londres, donde vemos los pasos antes mencionados. Siempre primero hay que solicitar ayuda. Y lo primero que hacemos luego de ello es posicionar la posición genopectoral, luego vamos a administrar oxígeno y luego vamos a administrar morfina, 0.05 miligramos, 50 microgramos por kilo dosis, que puede ser administrada vía subcutánea si no tenemos la vía endovenosa y podemos repetirla en caso de no tener mejoría. Luego podemos optar por un bolo de suero fisiológico a 10 cc por kilo. Esta guía menciona que podemos repetir un nuevo bolo si no vemos mejoría. Y de continuar el niño sintomático, podemos usar betabloqueadores. Acá nos sugieren usar propanolol, ya sea vía oral o vía endovenosa. Y también hay la opción de repetir el betabloqueador, y si no, podemos usar la fenilefrina. Bueno, esto sería todo lo de la parte de crisis de hipoxia, doctora. Sí, lamentablemente propanolol endovenoso no hay, y generalmente utilizamos el propanolol para prevenir o retardar la hipertrofia de la parte infundibular, para disminuir la incidencia de crisis, más no en la etapa aguda, porque no tenemos la presentación endovenosa, ¿no? Fenilefrina está escasa, entonces son cosas que no tenemos. Lo que nos va bien es porque muchas veces morfina no tenemos a la mano, y mientras traigan la morfina de la farmacia, bueno, de repente en la emergencia está más cerca la farmacia, pero cuando estamos en piso y no tenemos morfina y tenemos una crisis de hipoxia, nos va muy bien con el midazolam sublingual. No le ponemos fosas nasales porque el niño se desespera más. Entonces le ponemos 0.15 a 0.2 por kilo en gotitas por la boquita, porque se absorbe muy bien por la mucosa oral. Entonces tiene un efecto sedante, se absorbe muy bien, es rápido el efecto. Gracias. Y muchas veces con eso ha sido suficiente y nos ha permitido canalizar una vía y hemodiluir al paciente, porque recuerden que ese paciente que es un cianótico, como tú bien lo has mencionado, son cianóticos con hipoflujo pulmonar, tienen hematocrito de 60%, 80% hematocrito. Entonces están hemoconcentrados y tenemos que hemodiluirlos. Y por eso nos va a permitir la sedación, instalarle una vía, y no solamente ponerle un bolo inicial, sino ya ponerle una línea de volumen para poderlo hemodiluir. Ahora, con respecto al bicarbonato, muchas veces no soy partidaria tampoco en ese momento tan inestable, que el niño está tan frágil, punzarlo para tomar un agua en ese momento. De repente nosotros lo que hacemos es, en el volumen que le hemos calculado, 160 o 200 por kilo, le ponemos su requerimiento de sodio como bicarbonato y lo infundimos en infusión continua. Nos va muy bien con eso porque los vamos hemodiluyendo al paciente, y eso nos va a permitir que romper el cuadro de acidosis metabólica que está presente por la hipoxia sostenida que tiene este niño. ¿Alguna pregunta? Si no, no sé si tenemos tiempo. Yo quería pasarles algunas cositas para reforzar lo que han expuesto sus compañeros. ¿Me permites compartir pantalla, por favor? Sí, doctora. Ay, no veo nada. Voy a volver a entrar.
No me permite compartir. No me permite compartir. Lo que quería hacerle un refuerzo de los 4 temas que dan unas cosas fundamentales. Qué pena, no me permite compartir pantalla. Yo ya dejé de compartir, doctora. A ver. A ver. Vuelvo a intentarlo. No me permite. Abajo al Doctora, lado de si le cámara hay pudiera una pasar, flechita. ¿lo pudiera Sí, pasar por WhatsApp para compartirlo a alguien? Miriam, ¿te lo paso? Sí. Listo, doctora. Ya. Ahorita te lo paso, Miriam. Ya te lo envié, Miriam. A ver, ¿lo has recibido? Lo abro, doctora. Lo abro. Ya, ábrelo, por favor. ¿Se observa, doctora? Sí, se observa, pero ponle modo presentación. Ahí está. Avanza. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, la taquicardia paroxística se genera por alteración de lo que viene en las fotitos. El sistema de conducción debe comenzar el estímulo eléctrico en el nodo sinusal, que está ubicado en la aurícula derecha, y pasa el sistema por los haces internodales al nodo auriculoventricular, se transmite el impulso eléctrico a las de His, y de ahí por las 2 ramas, la rama derecha, la rama izquierda anterior y posterior, se va a bifurcar, va a esparcir el impulso eléctrico hacia los ventrículos para que se contraigan las 2 aurículas en un tiempo y los 2 ventrículos en un tiempo. Entonces, todo lo que altere esta forma de transmisión del impulso eléctrico se llama, en fase rápida, se llaman taquicardias. Ok, sigue por favor. Sigue. Entonces, como ven en la foto, tenemos 2 niños. Un pequeño que va a estar irritable y no sabemos por qué está tan irritable, llora tanto y la mamá no tiene por qué saberlo, pero una irritabilidad en un lactante sin explicación podría ser la expresión de un episodio de taquicardia paroxística. O como el niño más grandecito que ven cómo se agarra el pechito y no sabe qué decirle a la mamá, qué cosa es lo que siente. El niño más grande puede expresarlo, le hinca, como el caso clínico que presentó su compañero. Entonces, tenemos 2 situaciones. Ustedes ven en ese trazado electrocardiográfico, los QR son angostos, no hay onda P delante de cada QRS. En algunos posterior se insinúa algunos, pero no en todos. Entonces tenemos 2 tipos de situaciones. Está hemodinámicamente estable, o sea, me da tiempo a tomarle electro, análisis laboratorio, descartar problemas hematológicos, infecciosos, anemia, un cuadro metabólico, un cuadro infeccioso, qué cosa es lo de hago maniobras vagales. Lo que bien dijo su compañero, está contraindicado el masaje carotídeo en los adultos. En los niños todavía lo hacemos.
que no nos mencionó es el reflejo nauseoso. Muchas veces al niño le queremos revisar para ver si hay un foco infeccioso en gargantita, que es lo más frecuente, le estimulamos el reflejo nauseoso y ¡fum! Se va la taquicardia. Entonces, en este tipo de paciente que está estable, no va a permitir hacer maniobras vagales, ponerle compresa, todas las que nos mencionó su compañero, y poder usar drogas para tratar de revertir esa situación de emergencia. Pero si el paciente está chocado, está inestable hemodinámicamente, hay pérdida de conciencia, está nubilado, está hipotenso, lo monitorizamos y ven en el trazado del monitor lo que está registrando. Los electrodos lo pusimos al revés, ¿qué importa? Pero estamos viendo que tiene una frecuencia muy acelerada. Se le pone una vía, se le seda y se hace cardioversión eléctrica inmediatamente. Si persiste la taquicardia después de 1 Joule por kilo o 2 Joule por kilo y no revierte, entonces procedemos a colocarle drogas antiarrítmicas y de repente ser necesario hacer RCP. La siguiente, por favor. Esto es lo que les mencionaba. La adenosina muchas veces falla, no porque la taquicardia no es sensible a la adenosina, es porque tiene que ser una extensión corta, con una llave doble vía abierta para 2 personas, con las 2 jeringas cargadas, uno con la adenosina y otro con solino, para que le pase en forma simultánea por 2 operadores a la vez. Si lo administramos así, entonces, y no revierte, sí podemos decir que no fue sensible a la administración del fármaco. Pero recuerden que en 2 segundos se metabolizó la adenosina. Entonces, por eso era importante mostrarle cómo debe ser la administración. A veces la enfermera le coloca una extensión muy larga, que es de 10, 20 centímetros, que teníamos que pasar. O sea, se quedó en el pivot de la aguja. No llegó a sangre el medicamento. La siguiente, por favor. El Trendelenburg modificado que ya nos mostró su compañero, que se ve muy efectivo y se está reportando muchas veces. Lo único, agregarle a lo que su compañero nos mostró en la foto, en los niños menores de 30 kilos se hace que sople una jeringa de 10 centímetros. Y en los niños mayores o adultos de 30 kilos se le hace que sople una jeringa de 20 centímetros. Más o menos dice se tiene una presión de 40 milímetros de mercurio y con eso después se le levanta los pies y revierte casi en un buen porcentaje de las taquicardias supraventriculares. La siguiente. Este es el fluxograma de lo que ya lo mencionó su compañero. La siguiente. Ya sobre ICC. Que no es solamente un síndrome clínico, fisiopatológico, que resulta de la disfunción ventricular por sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, solo o combinado, que da síntomas y signos característicos como retardos del crecimiento, pobre alimentación, intolerancia al ejercicio, fatiga, asociado a anormalidades circulatorias, neuromorales y moleculares, que puede darse de causas cardíacas y no cardíacas. Un paciente que está en shock séptico puede hacer insuficiencia cardíaca y es una de las cosas muy frecuentes por la cual la UCI siempre nos solicita que estemos presentes con ellos. Entonces, eso es lo que quería que recalque, que no solamente los de causa cardíaca, sino que existen otras causas que pueden llevar a un niño con un corazón sano a hacer insuficiencia cardíaca. Miren las cardiopatías congénitas como causa de insuficiencia cardíaca. Las que tienen sobrecarga de volumen, las que tienen sobrecarga de presión, las que son cardiopatías muy complejas o las que son raras, como coronaria anómala, como fístulas coronarias, así. Pero también podemos tener cardiopatías primarias o secundarias que se presentan en un corazón sano previamente, que son las cardiomiopatías. Dilatada, hipertrófica, restrictiva, o las de depósito, que se pueden ir presentando posteriormente. Entonces, todo eso puede causar insuficiencia cardíaca. La siguiente. Y que recordemos, miren, el niño irritable, sin explicación, disnea a los pequeños esfuerzos, ingurgitación yugular, niños
Diaforético, sin explicación. ¿Cómo está con la boca abierta? El niño, para respirar, siempre está con la boca cerrada. Ustedes cuando le revisan la garganta, tiene que ser entre dos personas para poder abrirle la boca. Miren, el niño está con la boca abierta y con la nariz bien abierta, con aleteo nasal, por la gran dificultad, patrón respiratorio que tiene este niño. Tirajes intercostales, mire cómo se le marcan sus relieves óseos. Generalmente los niños con cardiopatía tienen fenotipo genético, el más frecuente es el Down, que muchas veces van a requerir apoyo oxigenatorio con CPAP nasal o con ventilación mecánica asistida. En los adultos, cuando ustedes han conversado con algún familiar, algún paciente adulto que les ha dicho, porque ustedes son médicos y les han consultado, le dice doctor o doctora, yo me levanto muy bien, pero en la noche mis piernas se hinchan y tengo un edema, un hinchazón que me deja un huequito, me marca la media, me marca el zapato, ya no me entra el zapato. Esa es una disnea, es un edema cardíaco. Aparece flaquito, duerme, mientras que otro paciente dice, yo no, a mí no se me hinchan las piernas, pero yo en la noche apenas me acuesto, me despierto porque me falta el aire, tengo que sentarme y tiene disnea paroxística nocturna. Entonces, en los adultos se define muy bien lo que es insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda, mientras que en los niños es una insuficiencia cardíaca global. Tiene ICC derecha y ICC izquierda. Por eso vemos combinado todos los síntomas. Aquí en el cuadrito está clasificado, está muy remarcado lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha, que es más fácil reconocer en el adulto, no en el niño. En el niño es una combinación de todas. Por el niño que presente edemas por insuficiencia cardíaca es el niño más grande, el adolescente. No vas a ver edemas de causa cardíaca en el niño pequeño, salvo que haya una combinación de problema renal o hipoalbuminemia. La siguiente, por favor. Esto es algo. Miren, a ese corazón que está en insuficiencia cardíaca y que todos vamos a tratar de recuperarlo para que sea como el otro que está agilito, trotando, que es un corazón sano. Miren ese dibujito de esa persona que está sentada, echada y que tiene 3 torniquetes. Si el paciente está que llega, ustedes ven diaforético, pálido, con pulso débil, ven la placa con tirajes, con dificultad respiratoria, ven la placa que hay cardiomegalia, que hay signo de edema agudo de pulmón, que inclusive está con saliva media rosada por la boca y las venas están colapsadas, la enfermera sabe que tiene que colocarle una vía para colocarle un diurético o un inotrópico y no le encuentra vía. ¿Qué pueden hacer mientras tanto? El paciente se le está muriendo a ustedes en la cara y no pueden hacer, ya sé, tengo que ponerle furosemida, tengo que ponerle dobutamina, tengo que ponerle noradrena. ¿Qué cosa hago? Brazaletes o una ligadura y le hago torniquetes a 3 extremidades. 15 minutos, lo suelto y le roto el torniquete. Y eso va a permitir disminuir el retorno venoso y va a permitir, ustedes van a ver cómo la diaforesis comienza a disminuir y le va a permitir que esas venitas se llenen y la enfermera le pueda canalizar y encontrar una vía. Y ya ponerle todo el tratamiento. Esto se llama sangría blanca y les puede servir en un estado de emergencia, en la cual no tienen vía y no saben cómo administrar los medicamentos. No tienen por dónde administrar los medicamentos. La siguiente, por favor. Crisis de hipoxia. Cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar disminuido. El peruano es una mezcla de colores. Hay gente muy morocha y gente muy blanca. ¿Cómo sabemos? Miren mucosa. Miren la planta del pie para estar seguros que es una cianosis secundaria. Miren el helechos unguiales. Miren esa niña que está en franca irritabilidad, en franca crisis de hipoxia. La siguiente. Nadie le enseñó al niño que adoptando esa posición, este era un chiquito del servicio que para llegar al baño caminaba unos vasos, se ponía en cuclillas, mejoraba su cianosis y caminaba otro poquito en el pasadizo, se volvía a poner en cuclillas, mejoraba su cianosis y podía llegar a los servicios.
¿ya? Y la otra es la mamita poniéndole en posición antálgica al niño que está en plena crisis de hipoxia, que es lo que su compañera nos mencionó. Recuerden que esos chicos tienen poliglobulia, tienen circulación colateral, el hematocrito está en más de 60, 80%, muchas veces 20%, 20 de hemoglobina, más de 20 de hemoglobina, hay que hacerle sangría roja. Hay que hemodiluirlo. El riesgo de trombosis y oclusión vasculares es altísimo en ese tipo de pacientes. Y también tienen trastornos, problemas de la coagulación. Tienen plaquetas de mala calidad por la hipoxia de la médula ósea. La siguiente. El taponamiento cardíaco. Recordar lo que su compañera nos ha explicado muy bien, la triada de Venn. La siguiente. Dale clic en la parte inferior. Miren, aquí este es un taponamiento cardíaco, cómo se colapsa el ventrículo y la aurícula derecha, pero es un líquido denso. Esas son las cavidades derechas y lo que está por fuera, todo eso blanco, eso es el derrame pericárdico piógeno, ¿no? Por eso se ve de esa característica. Mientras que en las fotos, como se ve el colapso de la aurícula derecha, el colapso del ventrículo derecho con una cantidad muy pequeña o con una cantidad moderada. Esta donde está en movimiento es severo. Pero una de las causas muy frecuentes de taponamiento cardíaco muchas veces es tuberculosis, inclusive sin lesión pulmonar. Sale en el diagnóstico de la muestra de pericardio o cuando le hacen el aspecto. La siguiente. Bueno, esta es la imagen, muy bien lo que nos ha mostrado su compañera, la pericardiocentesis, cómo entramos para hacerlo antes de que entre a una ventana, o si nos da opción, de frente entra a hacer una ventana pericárdica, que nos sirve para diagnóstico y tomar muestra de pericardio para un diagnóstico definitivo. La siguiente. Creo que será todo lo que quería reforzarles de lo que sus compañeros han expuesto el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces pónganse todos en pantalla para que tomen una foto, porque el doctor Mora quiere una fotito de todos los presentes.